Señoras y señores, bienvenidos al canal de podcast de la Fundación Rafael del Pino. Soy Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo y director del Programa de Instituciones del Estado Democrático de Derecho. El objetivo de esta iniciativa, siempre lo decimos, lo hacemos público porque consideramos que es importante, es contribuir a través del debate, del diálogo, de la reflexión a la mejora de las instituciones, porque en definitiva creemos que buenas instituciones, mejor democracia, mejores libertades. Hoy vamos a dialogar con Marta Villar Escurra, catedrática de Derecho Tributario. Financiero y tributario. Financiero y tributario, de la Universidad CEU San Pablo, ¿no? Así es. Y lo vamos a hacer con ocasión de tu ponencia sobre las garantías del contribuyente y los límites del poder, ¿no? Del poder tributario, ¿no? Bienvenida, Marta. Agradecido por tu presencia y porque te hayas prestado a este diálogo, a esta charla conmigo sobre esta ponencia tan interesante que nos has presentado. De verdad que pues muy agradecido. Un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, Marta, hay un tema que tratas en tu ponencia que es realmente importante e interesante, que es lo que da sentido, digamos, a toda tu ponencia, que es la reflexión sobre las garantías constitucionales, ¿no? La idea de la huida de esas garantías de las que se sirve el poder, como es manipulando el nomen, ¿no? Manipulas el nomen, le aplicas a una práctica un determinado nomen, que es una determinada calificación, que es lo que permite, pues, escapar de estas garantías constitucionales. Esa estrategia del poder, ¿no? Es particularmente interesante, ¿no? Pues sí lo es. Yo creo que es importante empezar por ahí, ¿no? Y destacar que el papel que desempeñan los tributos en un sistema democrático es absolutamente crucial para el sostenimiento del Estado y para el cumplimiento de las funciones del Estado. Tenemos que pensar que la Constitución impone, por un lado, la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, pero, por otro lado, también establece una serie de garantías. Ese sistema tributario tiene que ser justo, tiene que obedecer a unos principios constitucionales y si el legislador, intentando poner un nombre como prestación patrimonial de carácter público no tributaria o de otro tipo a una prestación coactiva, lo que hace es desnaturalizar el tributo, esto desvirtúa la aplicación práctica y la efectividad de las garantías constitucionales a esos límites del poder y, sobre todo, sitúa a los pagadores, a los contribuyentes, o no llamados contribuyentes por el legislador, sino pagadores de esas prestaciones, en una situación que supone que tienen que recorrer un complejo camino litigioso para hacer valer, en definitiva, los derechos que les son reconocidos en la Constitución. Pero fíjate, te oigo, leí la ponencia, estudié la ponencia, y una reflexión que me surge es que coincide en cierta medida con la imagen que tenemos los ciudadanos como contribuyentes, como pagadores, ¿no? Esa suerte de voracidad, ¿no? del poder tributario, ¿no? Que llega hasta unos límites como esto, ¿no? Como para sortear las garantías, pues le pongo otro nombre a la cosa, ¿no? Esa idea de la voracidad, que no sé, en otros ámbitos tal vez con los que estoy más acostumbrado del poder administrativo, pues no se ha llegado, no tengo conciencia, no soy consciente de que se haya llegado hasta ese extremo. Es posible que sí, pero con ese descaro, esa idea social de la voracidad del poder tributario, ¿no? Que le llevan a estos extremos, ¿no te parece interesante? Claro que es interesante. Y esa percepción del ciudadano lo es tanto respecto a la regulación, al establecimiento de nuevos tributos, que parece que somos reacios a esas nuevas figuras tributarias, llámense como se llame, como a la aplicación del sistema tributario realmente, para que tengamos una percepción del que el sistema tributario es justo y de que la Hacienda no es voraz, sino que sirve a todos los ciudadanos, pues es muy importante hacer pedagogía de por qué se establecen nuevos impuestos y también tener conocimiento del uso del destino de la recaudación, usos correctos también, ¿no? La parte del ingreso y la parte del gasto tiene que ser percibida por los ciudadanos como tal. En el fondo todos participamos de la idea y muy bien, tenemos una serie de
de valores de los que participamos, la solidaridad, ¿no? El principio de igualdad, solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Que se sostiene en definitiva sobre la base de nuestros impuestos. Es decir, yo estoy dispuesto a pagar, pero quiero, ¿no?, que con la misma transparencia, con la misma rigor que a mí se me exige, se le exija al poder tributario, haciendo transparente cómo se administra esos recursos y que la administración de los mismos sea justo, ¿no? Y también en la aplicación del sistema tributario, porque tan importantes son los principios que inspiran el sistema tributario justo. Pensemos en capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad del sistema tributario, como la aplicación de ese sistema tributario por parte de las administraciones tributarias. Y ahí entra en juego también la importancia de la jurisprudencia y la creación de estos principios jurisprudenciales. Exacto. Que vienen a acotar estos... si se me permite la expresión, estas extralimitaciones, ¿no?, del ejercicio de las potestades tributarias. Sí, porque en tu ponencia también hablas de la reacción por parte de los tribunales. Los tribunales han decidido reaccionar frente a esa manera de ejercer o esas extralimitaciones del poder tributario. Y tú comentas el caso de la regularización íntegra, ¿no? Destacas el avance del principio de regularización íntegra fundamentado originalmente en la prohibición de enriquecimiento injusto. ¿Qué es esto? Pues este principio es una creación fundamental de la jurisprudencia y desde mi punto de vista también es un elemento esencial para equilibrar las relaciones entre los contribuyentes y las administraciones tributarias. El principio es muy simple en su enunciación, porque cuando una administración realiza una actividad de regularización tributaria, ya sea una inspección, ya sea una comprobación, incluso una comprobación limitada por los órganos de gestión, debe llevar a cabo la rectificación que proceda sin pensar que debe regularizar en lo favorable a la Administración, de manera que si hay algún elemento a regularizar que es favorable al contribuyente, debe actuar en consecuencia, sin obligar al contribuyente a iniciar procedimientos de devolución de ingresos indebidos o de corrección de sus propias autoliquidaciones para poder aplicar esos criterios administrativos que se han hecho valer en esas actuaciones inspectoras. No sé si me explico. La cosa es muy simple. En definitiva, se trata de que la Administración realice una aplicación correcta en todo el ámbito material de su actuación inspectora, no solo de los aspectos que tienen un efecto recaudatorio favorable para la Administración, sino también de los que son favorables para el contribuyente. En fin, tiene todo el sentido. No se trata solo de beneficiar al poder y perjudicar al ciudadano, sino también que el ciudadano eventualmente se pueda obtener un beneficio y que esa posibilidad pues no esté descartada, ¿no? Es decir, que una relación entre el poder y el ciudadano es una relación que, oye, muy bien, que la administración pública disfruta de una serie de poderes habilitados por la ley, pero es que el ciudadano tiene una serie de derechos, tiene una serie de libertades que igualmente tienen que ser tuteladas y protegidas, ¿no? Exigir a la Administración la misma diligencia en sus procedimientos tributarios y en el ejercicio de sus actuaciones en el marco del procedimiento que se trate, la misma diligencia que exige al contribuyente en el cumplimiento de sus deberes. Exacto. Y eso se une con otra cosa, que es un tema que siempre me ha interesado mucho, que es que tú también lo comentas en la ponencia, que es el derecho a la buena administración. Es significativo que en el ámbito tributario donde más se ha consolidado esa doctrina, o sea, el derecho a la buena administración. ¿Cómo lo interpretas tú? Ese derecho a la buena administración, su aplicación a la gestión de los tributos, me parece un aspecto muy relevante, ¿no? Justamente el principio del que hablábamos antes, que es de creación literalmente jurisprudencial, es una aplicación práctica del principio de la buena administración, que tiene su origen en el derecho europeo y su aplicación a todo el derecho administrativo público. En la esfera tributaria ha conseguido importantes avances en lo que al buen comportamiento de la administración se refiere, ¿no? Por ejemplo, en una de las últimas sentencias pues se ha aplicado a esto que se conoce vulgarmente como la doctrina de doble tiro, ¿no? La administración no puede confundirse a la hora de liquidar un tributo una vez, dos veces, tres veces, sino que se puede equivocar una vez y proceder a una nueva liquidación tributaria, pero tiene que actuar
con diligencia y no provocar estas situaciones indeseadas para los contribuyentes de tener que recurrir una y otra vez a recursos administrativos o al orden jurisdiccional. Exacto, exacto. Sí, porque hay el derecho a la buena administración, artículo 41 de la Carta, efectivamente, a partir de ahí ha ido cogiendo vuelo, distintas manifestaciones, distintos ámbitos, indudablemente en el ámbito tributario, pero hay un ámbito que me parece muy interesante, que es un ámbito que tú tratas, que es en relación con la motivación, la discrecionalidad, ¿no? Vale, la administración pública tiene los poderes que la ley le ha podido habilitar, atribuir, etcétera, etcétera, pero muy bien, pero en ningún caso lo podrá ejercer de manera arbitraria, ¿no? De manera irracional y de manera irrazonable, ¿no? Me parece que es como, ¿cómo te diría? Como un muro que el derecho a la Unión y la Constitución levanta frente al ejercicio arbitrario del poder, también del poder tributario, ¿no? Sí, sí, y se aplica en numerosos aspectos del ámbito tributario. Por ejemplo, una de las últimas jurisprudencias, que ha sido muy bien acogida, lógicamente, se refiere precisamente a la necesidad de motivación reforzada. Exacto. Cuando te separas del criterio respecto a la suspensión de ejecutoriedad de los actos administrativos. Esta motivación reforzada, que también vemos en otras sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la sentencia Cubera, que ha sido también tan importante en temas, en la aplicación a los temas tributarios, ¿no? Exacto. Eso de la motivación reforzada me viene a la cabeza, lo asocio con la última jurisprudencia lamentable del Tribunal Constitucional a propósito del nombramiento discrecional en el ámbito de la Fiscalía, en donde ahí, indudablemente, la posición del Tribunal Supremo, que lo que viene a decir, oiga, la motivación, por muy reforzada que sea, lo que usted, no se trata de que me rellene 40 o 50 páginas, ¿no? No es una cuestión de extensión, ¿no? No es una cuestión en absoluto. no, sino que tiene que ser la motivación adecuada, razonable, proporcionada a que sirve de fundamento la decisión correspondiente, ¿no? Con 2 líneas serían suficientes. Exacto. Pero debe existir esa motivación. Y que sea real y que no sea fingida, ¿no? Se trata simplemente que presento 50 páginas y eso es suficiente. En fin, la motivación no es literatura, ¿no? No es una novela, en todo caso sería una novela muy mala, ¿no? Pero que sea la motivación que exteriorice cuáles son las razones reales, adecuadas, proporcionadas, racionales, razonables, que sirvan de fundamento de la discrecionalidad. Eso con carácter general, indudablemente que conecta con el derecho a la buena administración. Eso me parece interesante y que indudablemente toda administración pública, también la tributaria, tiene que cumplir a rajatabla con esa idea, ¿no? Otro aspecto que tú tratas es el relacionado con la inteligencia artificial. Es un tema que de verdad que es apasionante por lo del black box, ¿no? Es decir, en fin, hablamos de discrecionalidad, hablamos de ejercicio del poder y tal. Bueno, la inteligencia artificial lo que supone eso es una black box, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro? No se sabe, ¿no? Cuéntame esto, lo de la inteligencia artificial y los tributos. Bueno, es un tema tan extenso y tan interesante y común además a todo el derecho y en particular a las administraciones públicas. Yo creo que aunque la inteligencia artificial es un concepto muy amplio que incluye distintos tipos de programas y sistemas, los aspectos que causan más preocupación o que quizás son los aspectos más novedosos son la inteligencia artificial generativa y los sistemas de captación y tratamiento de datos masivos cuando proceden además de fuentes no reglamentadas y no supervisadas. Eso yo creo que es un auténtico problema en lo que se trasluce en las decisiones administrativas cuando no es fácil predecir el resultado y se trasluce también en el ámbito probatorio, ¿no? Cuando se faculta a la Administración a obtener pruebas, pensemos en redes sociales y demás, y en estos ámbitos que están no regulados. Yo creo que se ha avanzado mucho en regulación. Tenemos regulación europea, tenemos regulación a nivel interno, a nivel estatal.
Recientemente hay una instrucción que se refiere a los órganos, dirigida por el Consejo del Poder Judicial a los órganos jurisdiccionales, donde se presta especial hincapié en la necesidad de incorporar el aspecto humano en esas decisiones, aunque sea a la hora de verificar si ha habido algún error de sesgo o algún error que pueda causar resultados discriminatorios a unos contribuyentes, por ejemplo, frente a otros, ¿no? Creo que esto es un tema especialmente importante y tenemos que ser muy cautelosos en regular antes de que se produzca el problema, desde mi punto de vista, y en seguir la aplicación de ese cuerpo regulatorio que se va construyendo. Porque en definitiva afecta a la seguridad jurídica. Sí, pero fíjate que yo creo que el derecho siempre tiene que llegar tarde. Es decir, tiene que llegar tarde. Lo importante es llegar bien, no llegar el primero, ¿no? Tiene que haber un problema que haga necesario la solución jurídica. Porque si el derecho va por delante, probablemente va a multiplicar el problema o a crear un problema nuevo. Es lo que estamos viendo con la regulación de la inteligencia artificial en Europa, el reglamento, que ahora es necesario, ¿no? Somos la primera potencia en regular la inteligencia artificial sin tener inteligencia artificial, sin tener un lugar destacado de la inteligencia artificial, y ahora con los paquetes ómnibus de que ha presentado la Comisión, pues hay que desdecirse, ¿no? Yo creo que el que lleguemos tarde, en fin, nos permite tener la suficiente experiencia que nos permite, pues, adoptar la regulación adecuada. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que la inteligencia artificial tiene unos fallos, unos sesgos, unos derivados de la propia información que ha alimentado esa inteligencia artificial, que es la información antigua. Pero tampoco tenemos que convertir la inteligencia artificial, que es la tecnología más disruptiva en la historia de la humanidad. Yo creo que junto con el fuego, la agricultura, la imprenta, ¿no? En fin, a mí realmente me maravilla, ¿no? Me maravilla. Pensar que la inteligencia artificial es como el instrumento del demonio, de verdad que algunos se han convertido en motivo para demonizar, pues de verdad que yo creo que incluso podría servir como un instrumento de protección de los derechos, ¿no? No sé, me viene a la cabeza el uso de la inteligencia artificial en la contratación pública, por ejemplo, para luchar contra la corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, me parece un tema interesante que en algún momento tendremos que tratar en nuestro seminario. Bueno, en fin, Marta, no quiero extenderme más porque tiene cantidad de derivadas. Yo creo que lo que se ha puesto en manifiesto, pones manifiesto en tu ponencia, es que estamos hablando de un poder redoblado, ¿no? En cuanto a su poderío, ¿no? Y que es necesario, digamos, reequilibrar, ¿no? De ahí la necesidad, la conveniencia de estas garantías o recordar que el contribuyente disfruta una serie de garantías constitucionales. Yo creo que con eso podemos cerrar. ¿Cómo podríamos cerrar este vídeo? Pues yo creo que has dado en el punto clave y que conste que yo no soy contra inteligencia artificial, pero sí que creo que son necesarias garantías y que algunas se pueden arbitrar ex ante, ¿no? Sí. En temas, por ejemplo, de la suspensión de ejecutoría de los actos administrativos, donde la litigiosidad es increíble. Por eso hacía esa observación. Sí. Pero has dado en el clavo respecto a una palabra que es equilibrio. Equilibrar las relaciones entre administración y contribuyente. En materia tributaria se han arbitrado medidas de cooperación, de relaciones cooperativas, ¿no? Ha evolucionado la idea de la relación jurídico-tributaria, pero sigue estando desequilibrada en favor de la Administración. Esto es un diagnóstico que yo creo que habría que dejar encima de la mesa, porque hay que corregir ese desequilibrio. Y gracias a la jurisprudencia vamos acotando esos desequilibrios y esa jurisprudencia es más que bienvenida. Pero yo creo que la importancia de este tipo de cuestiones que estamos hablando trasciende a lo económico, porque genera un sentimiento de injusticia que perjudica en definitiva la percepción de los ciudadanos de la hacienda pública, que es por donde empezaba esta charla, ¿no? Y de su papel
promotor de la equidad y de la justicia social, ¿no? Yo creo que esto se debería repensar, reconducir, y que hay soluciones fáciles que se podrían arbitrar y dejarían al ciudadano, contribuyente o no, mucho más receptivo respecto de la idea de que está pagando el impuesto justo. Exacto. Y que no ese dinero sirve al interés general, no al peculio de alguien, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Una conversación muy, muy interesante. De verdad que te lo agradezco mucho. Es una ponencia muy, muy interesante de relación de las garantías y de la necesidad de hacer una llamada de atención de que estas son las garantías, ¿no? Y que el poder no puede convertirse en eso. Ya sabemos que la tendencia natural de todo poder es a la arbitrariedad, ¿no? Todo poder sin control cae en la arbitrariedad y en la corrupción. Ahí están los controles. Exacto, es una regla histórica que, en fin, lamentablemente el tiempo lo confirma, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Marta. Gracias a ti por la invitación. Y a todos nuestros seguidores, pues animarles a que sigan, como no, siguiendo este canal de podcast de la Fundación, que seguiremos tratando más temas también siempre en esta lógica de cómo podemos contribuir a la mejora de la calidad de las instituciones. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Andrés.